Hola a todos. Únete a nuestra comunidad en Patreon y conviértete en parte esencial de este proyecto. Con tu aporte, podremos dedicar más tiempo y recursos a crear el contenido que tanto te gusta. Encuentra el enlace de Patreon y PayPal en la descripción. Capítulo 51. Nilo realmente no quería presumir. Bueno, solo un poco. En cualquier caso, simplemente sintió la necesidad de saltar de repente sin ninguna razón aparente. Había experimentado esta sensación muchas veces en su vida anterior. Cuando estaba en un edificio alto, mirando hacia abajo, sentía el impulso de saltar. Pero como sabía que moriría después de hacerlo, por suerte no se apresuró a actuar. Pero ahora que tiene la capacidad de saltar desde esa altura y aún así salir ileso después, ¿por qué no? Después de admirar el coraje de Nile al saltar desde el segundo piso, el siguiente en descender fue Sisa. Luego les siguieron Goryo y Polonio. Como los 4 jinetes no se decidían quién saldría primero, lo resolvieron con un Yakenpoi. Todos descendieron con éxito, salvo Simón, que se resbaló de la cuerda de la cortina y cayó de bruces al suelo. Por suerte, ya estaba cerca del suelo, o de lo contrario, acabaría con un dolor de espalda nada común. El cielo ya está empezando a brillar, pues el sol ya está listo para brillar sobre la tierra. Onbit y los demás partieron junto con Sisa hacia los grandes almacenes Canor. Como Nile pensó que era una pérdida de tiempo ir allí, decidió deambular y buscar zombies en las zonas a las que no había ido antes. Nile tuvo suerte y se encontró con un grupo de zombies de medio paso nivel 1 luchando entre sí. Era algo bastante raro. Pero Nile no prestó atención al combate por mucho tiempo y decidió acabar con su sufrimiento. Con un corte de la katana de la liberación, la cabeza de un zombie se partirá por la mitad. Con una perforación, caerá al suelo inmediatamente con una expresión de satisfacción. Con ese grupo de zombies, Nile había acumulado un total de 3,5 puntos de apocalipsis. Su voluntad, constitución y energía no habían aumentado ni un ápice. Nile esperaba encontrarse pronto con otro zombie de nivel 1 para poder hacerse más fuerte. Nile entonces se da cuenta de algo. Los zombies son prescindibles y limitados. No reaparecen como en los juegos que había jugado en su vida anterior. Digamos, por ejemplo, que al comienzo del apocalipsis, la población total de zombies equivalía al 80% de la población de todo el continente Pangea, entonces ahora mismo esa cantidad ni siquiera superaría el 50%. Después de unos días más, esa cantidad podría aumentar debido a que algunas personas serán mordidas e infectadas, pero esa cantidad no podrá compararse con la tasa de mortalidad de los zombies. Tarde o temprano, ese porcentaje seguirá disminuyendo hasta que todos los zombies restantes ya sean de nivel 1 o incluso de nivel 2 y superior. Aunque el 20% restante de humanos puede disminuir un poco, eso aún no puede compararse con la cantidad que el lado de los zombies está perdiendo cada día. Eso podría ser bueno para los humanos, pero sin duda no es así. Menos zombies significa que muchos de su especie ya se han convertido en zombies más poderosos. Menos zombies significa menos posibilidades de fortalecerse. De repente, Nile sintió la necesidad de aumentar el ritmo de matar zombies. Al igual que cualquier otro ser humano, seguramente no le gustará quedarse atrás. ¿Qué pasaría si llegara el momento en que ya no hubiera más zombies que pudiera matar y todos los humanos ya hubieran subido a un nivel superior mientras él todavía estuviera estancado en el nivel 2 o 3 debido a su pereza? Joder, eso no me gusta. Pensó Nile. Continúa su búsqueda, pero esta vez lo hace meticulosamente, buscando en cada rincón y grieta donde quiera que va. La bola amarilla del sol ya está en el centro del cielo, coincidiendo con el hecho de que ya es mediodía. Sus rayos son abrasadores, pero como Nile lleva la ropa comprada en el sistema, no siente ninguna molestia al matar zombies. Siempre se siente cálido. Parece que esta ropa tiene aire acondicionado. Después de casi 7 horas de trabajo, Nile está feliz por el incremento de 15 en su voluntad, constitución y energía, así como por el incremento de 23 en sus puntos de apocalipsis. Mató a un total de 3 zombies de nivel 1 y 16 zombies de nivel 1 de medio paso. Tal como lo había pensado, ya no ve zombies de nivel 0. Si bien la población de zombies disminuye, su fuerza aumenta. Anfitrión. Nilo nivel 1 voluntad. 7,51 constitución. 7,01 energía. 7,01, 6,01 arma. Nivel 1 martillo katana de liberación de nivel 1 talento. Maestro de armas de nivel 1 up.
75 LP, puntos de nivel. 0. Nile echó un vistazo a su estado dentro de su cabeza y no pudo evitar quejarse. Sigue siendo demasiado lento. Sus estadísticas ni siquiera alcanzan la mitad del nivel 2. Bueno, aparte de su voluntad anticipada, claro está. Actualmente no tiene nada para comprar en la tienda del sistema, por lo que ahora podría realmente ahorrar sus puntos de apocalipsis para su avance al nivel 2 más adelante. Nile pensó que era mejor ser frugal mientras aún es temprano. Nile decidió acelerar el ritmo una vez más. Esperaba alcanzar el nivel 2 en una semana como máximo. Ahora dejará de posponer las cosas y se tomará su trabajo muy en serio. Come su almuerzo rápidamente y vuelve a moler. Cuando el sol ya estaba en un ángulo de 45 grados hacia el oeste, Nilo solo pudo detenerse de mala gana ya que ya no podía encontrar ningún zombi dondequiera que iba. Curiosamente, no se topó con Sisa ni con los demás. De repente, Nile pensó. Y sí, dondequiera que estén, todavía hay muchos zombis. ¡Qué desperdicio! Pensó Nile. Pero no le dio muchas vueltas. Él tenía su propio destino. El pueblo. Calculó que aún podría llegar al siguiente pueblo si comenzaba a trotar ahora. Con ese pensamiento, Nile se dirigió instantáneamente hacia el siguiente barangay. Hay 3 sitios entre Comput Village y el siguiente pueblo, Uli Village. Unos minutos después, Nilo llegó a sitio Tambis. No perdió el tiempo y buscó por todo el sitio cualquier zombie. Después de 15 minutos, terminó la búsqueda y volvió a trotar hacia el siguiente sitio. Y tal como Nile había estimado, realmente llegó a la aldea de Uli cuando el cielo ya estaba naranja y el sol ya comenzaba a descansar. Sitio Lomboy es el primero de los 2 sitios que el Nilo tuvo que atravesar para llegar a la parte central de Uli. Como ya estaba empezando a oscurecer, Nile decidió buscar una casa y descansar allí primero. Aunque sintiera la urgencia de fortalecerse, descansar sigue siendo imprescindible. Después de tanto trotar o correr, su energía ahora está en 3, 8 más barra 7, 11, que antes era bastante baja. Y Nilo realmente se sentía un poco agotado. Afortunadamente, logró matar a 2 zombis errantes de nivel 1 en el camino, por lo que aún vale la pena. Después de buscar durante un tiempo, Nilo no encontró ninguna casa, por lo que decidió trepar a un árbol y descansar en sus ramas. Él elige deliberadamente un árbol bajo con una rama gruesa para que la probabilidad de caerse sea baja y si se cae, solo se lastime un poco. Anfitrión. Nilo nivel 1 voluntad. 7, 61 constitución. 7, 11 energía. 7, 11, 3,86 arma. Nivel 1 martillo katana de liberación de nivel 1 talento. Maestro de armas de nivel 1 AP. 80, 5 LP, puntos de nivel. 0. Nile miró su estado y no pudo evitar sentirse satisfecho por ahora. Comió su cena rápidamente y decidió dormir temprano para poder despertarse temprano también. Quien madruga, Dios le ayuda, dijo Nile mientras su conciencia se desvanecía lentamente en el lejano cosmos. Capítulo 52. Llegó el amanecer y Nilo se bajó de la gruesa rama del árbol. Como aún era temprano, Nile no había comido y decidió dar un paseo primero. En cualquier caso, podría tener suerte y encontrarse con un zombi o algo así. Después de caminar un rato, Nile notó una pequeña casa en la distancia. No, ya no se puede describir como una casa porque parecía más un desastre. Sus techos están rotos y las paredes hechas pedazos. Nile se acercó con cautela a los restos y los observó de cerca. La casa destrozada es pequeña, y se hizo aún más pequeña porque le faltan paredes y otras partes. La casa destrozada está hecha de un tipo de madera diferente. A juzgar por los escombros, parece que acaba de pasar una tormenta. Como Nile no notó ninguna anormalidad y no había zombies en esa casa destrozada, Nile decidió dejar el asunto atrás y continuó su paseo. El Nilo se aleja cada vez más. Notó que el sol ya está saliendo por el este. Día 5 en el apocalipsis, el progreso de Nile para volverse más fuerte es rápido, pero debido a los recursos limitados o a los zombies para volverse fuerte, Nile está ansioso y no está satisfecho con su nivel actual. Tras caminar un rato, Nile se da cuenta de que las casas están más dispersas de lo habitual. Rebuscó en su memoria y comprendió la razón. La aldea de Uli es un lugar donde la gente depende principalmente de la agricultura para ganarse la vida. En particular, los productos locales de la aldea de Uli son sus plantaciones de caña de azúcar.
Por esta razón, en Uli solo se pueden ver unas cuantas casas, incluso las de la aldea que hay debajo. Nile pensó que era un problema. Habrá menos zombies en esta aldea, así que necesita darse prisa y avanzar hacia la siguiente. Nile caminó y, poco después, llegó a una intersección. Esta carretera es la principal para llegar fácilmente al pueblo. El otro lado de la carretera conecta con el siguiente pueblo. La ciudad de Dan estaba al lado izquierdo de la carretera, por lo que Nile giró hacia esa zona y caminó nuevamente. Cada lado del camino está cubierto de altas cañas de azúcar, era al menos el doble de alto que el Nilo. El sol estaba saliendo y Nile sintió un ligero temblor en el estómago. Tomó una galleta y unos paquetes de frutos secos de su espacio de almacenamiento y siguió caminando mientras desayunaba. Nile está ocupado saboreando el sabor algo dulce y amargo del mango seco cuando oye una conmoción a su derecha. Debido a las altas cañas de azúcar, Nile no puede ver lo que es, pero a juzgar por el sonido, parece que se está produciendo una pelea. Nilo sintió curiosidad y decidió echar un pequeño vistazo. Sacó su katana y cortó las cañas de azúcar que encontraba en su camino. Las cañas de azúcar aún no están maduras, así que no perdió el tiempo cosechándolas para alimentarse. Sin embargo, le resulta extraño que estas cañas sean tan altas. También parecen ser mucho más robustas. ¿De verdad son tan altas y resistentes las cañas de azúcar? ¡Qué raro! Pensó Nile mientras seguía cortando las cañas de azúcar con la frente. Mientras lo hacía, tomó un trozo de mango seco y se lo metió en la boca. Tras cortar, Nile llegó a una zona donde se habían caído las cañas de azúcar. Parece que un tornado azotó repentinamente la zona y desapareció inmediatamente después del desastre. Pero Nile ya sabía que esto no fue causado por el tornado. Los verdaderos culpables de esta escena tan desastrosa son las dos figuras del centro. En el medio, un carabao y un humano y no, un carabao y un zombi estaban peleando. Nilo se quedó allí mirándolos. Ellos no lo notaron y continuaron su pelea. Nilo se encogió de hombros y se sentó. Como todavía no estaba lleno después de comer un paquete de galletas y mango seco, buscó en su espacio de almacenamiento y tomó un paquete de palomitas de maíz. Nile lo abrió por arriba y agarró un puñado. Luego se metió 3 palomitas en la boca y se las comió. Sus ojos no se apartaron de los dos que peleaban en el centro. Después de probar las palomitas, Nile se sorprendió con su sabor. Echó un vistazo al envase y se dio cuenta de que se llamaban Petl de Corn y tenían un sabor picante a barbacoa. Nile está satisfecho, pues era su sabor favorito. El maíz Petle también era un artículo caro cuando el mundo aún no estaba infectado por zombies. Nile se quedó mirando a los dos mientras de vez en cuando se ponía palomitas de maíz en la boca. Comer palomitas mientras veo peleas es realmente divertido. Nile asintió con satisfacción. Normalmente, si Nile viera un zombi, inmediatamente lo mataría y recogería su virus del apocalipsis. Pero Nile no lo hizo y esperó a un lado. Era porque había otro factor del que debía ocuparse. El animal contra el que luchaba el zombi. El carabao. Habían pasado 5 días desde su transmigración, pero esta era la primera vez que Nile se topaba con un animal. Aparte de los enormes gusanos, claro. No está seguro de si el carabao es un zombi. También tuvo que fijarse en si había mutado de alguna forma extraña. Si interfiriera, ¿qué pasaría? ¿El carabao también lo atacaría? ¿Y si el carabao se uniera al zombi y lo atacara? ¿Siguen siendo los animales domésticos que usan los agricultores para arar el campo? ¿Se han infectado? ¿O han mutado? Esas fueron preguntas que siguieron apareciendo en la cabeza de Nile mientras miraba la pelea mientras comía Petl de Corn con sabor picante a barbacoa. Según el sistema anterior, todos los seres que tienen cerebro o sistema nervioso han sido afectados por el primer virus. Pero Nile tenía esta pregunta. ¿El gobierno también les había transmitido el segundo virus a los animales? Las mascotas seguramente se contagiaron, pero Nile tenía dudas sobre otros animales que no se mantienen como mascotas. Especialmente los animales salvajes. ¿Cuánto dinero gastó el gobierno en este proyecto imprudente? Al igual que los humanos, las mascotas que consumieron el segundo virus también debieron sentir el ataque cerebral del virus del apocalipsis. ¿Sus posibilidades de supervivencia? Nile no lo sabía. Nile continuó disfrutando, quiero decir, Nile continuó observando la pelea y notó que el zombi tenía la ventaja. Nile estimó que el zombi ya es de nivel 1 con una fuerza considerable.
Si el Carabao también tiene un nivel, entonces su fuerza también es de nivel 1. El Carabao le clavó el cuerno al zombi. Este se enfrentó a la cabeza del ataque y abrazó el cuello del Carabao. Luego lo giró un poco y el Carabao empezó a arrodillarse. Jadeaba con dificultad y estaba claramente exhausto. Como el cuerpo del Carabao no pudo soportarlo más, se tumbó y permitió que el zombi tuviera la oportunidad de aplastar el cuello del Carabao sin restricciones. ¡Polla! Se escucharon sonidos de metal hueso al ser golpeado. El Carabao empieza a perder el conocimiento. A causa del golpe su cabeza se mueve en otra dirección. Fue en ese momento que se dio cuenta de que Nile estaba sentado a un lado mientras mordisqueaba algo. ¡Mu! El Carabao deja escapar un mugido débil mientras mira a Nile con ojos exhaustos y lastimeros. Un destello de reticencia y súplica se pudo ver en los ojos del Carabao mientras comenzaba a ponerse blanco. Si los ojos pudieran hablar, los ojos del Carabao seguramente dirían: «Ayúdame, por favor». Capítulo 53. La emoción del Carabao, Nilo la sintió. El cuerpo de Nile se fortaleció y reapareció nuevamente en la parte trasera del zombi. La katana había sido blandida y le había arrancado un cuarto de la cabeza al zombi. Desafortunadamente, ese ataque no logró matarlo, ya que lo esquivó por los pelos en el último segundo. El zombi saltó hacia atrás y retrocedió 3 pasos. Miró fijamente a Nile. Rugido. Lanzó un rugido ensordecedor hacia Nile, como si estuviera enfurecido por interrumpir su comida. La sangre rezuma del lado derecho de su cabeza. El que la katana cortó limpiamente. Nile no dejó que el zombi continuara con su rugido ensordecedor mientras pateaba el suelo y se lanzaba hacia él. Balancea su katana en diagonal desde el hombro derecho del zombi hacia su cintura izquierda. El zombi se inclinó un poco hacia atrás para esquivarlo, lo que provocó que la katana cortara solo con su punta. Un rastro de luz siguió la hoja de la katana, sangre oscura fluyó desde la herida diagonal en el pecho del zombi que la katana hizo. El zombi, al darse cuenta de la fuerza de su enemigo, no huyó, sino que se volvió más salvaje. Empujó su cuerpo hacia Nile e hizo un movimiento de barrido horizontal, la cabeza de Nile era el objetivo del zombi. Nile lo esquivó con éxito inclinando ligeramente el cuerpo. El zombi seguía deslizándose a izquierda y derecha, mientras Nile los esquivaba a todos. Al observar más de cerca, Nile se da cuenta de que el zombi es un hombre y tiene un cuerpo bastante musculoso en comparación con él. Sus uñas miden entre 2 y 5 centímetros de largo. Nile notó que son tan afiladas que podrían cortar algunos metales. Estaba teñido de rojo y tiene un brillo metálico. El zombi continúa realizando el mismo movimiento, moviéndose de izquierda a derecha y viceversa usando sus uñas o mejor dicho garras. Nilo sigue esquivando a izquierda y derecha, ahora están a bastante distancia del Carabao. Después de un rato, el zombi dejó de moverse. Ya no podía moverse. Su cuerpo estaba cubierto y enredado con hojas de caña de azúcar y tallos inmaduros. Sigue luchando, pero la fuerza de las hojas y del tallo de la caña de azúcar está en un nivel diferente. Mientras luchaba, Nile observaba su entorno en busca de otras armas que pudiera usar. El talento de maestro de armas jugó un papel fundamental, ya que instintivamente pensó en la caña de azúcar que lo rodeaba. Señaló que, si bien en el área donde pelean el zombi y el Carabao había cañas de azúcar tiradas por todos lados, las cañas en sí no se rompieron ni se esparcieron, sino que sus raíces se arrancaron del suelo provocando que cayeran. Nilo llegó a la conclusión de que estas cañas de azúcar no son normales. Usando el talento maestro de armas, Nile hizo volar al zombi mientras llegaba deliberadamente al área donde podía usar las hojas de la caña de azúcar como una forma de atar y restringir el movimiento del zombi. Su plan es 100% exitoso ya que incluso ahora, el zombi todavía está luchando por liberarse de la restricción. Después de notar la robustez de la caña de azúcar, Nile usa la katana de la liberación y perfora directamente la frente del zombi. Nile desenvainó su katana de la liberación y, al instante, el cuerpo del zombi se desplomó. Pero, gracias a las robustas hojas de caña de azúcar que lo sujetaban, el cuerpo del zombi solo logró caer a medias. Ahora, si se mira desde atrás al zombi, parecerá que este está arrodillado y adorando a Nilo. Esta escena puede causar un gran malentendido si la ven las personas equivocadas. Nile pudo ver la expresión de satisfacción del zombi y no pudo evitar sentir un escalofrío.
La katana de la liberación es digna de su nombre, pensó Nile. El zombi era el zombi más fuerte que Nile había conocido hasta el momento. La razón por la que el zombi fue derrotado fácilmente fue porque Nile era claramente más fuerte. Tras ascender a nivel 1, su camino fue viento en popa, y afortunadamente, no se encontró con ningún zombi más fuerte que él. Otro factor crucial fue, por supuesto, su talento como maestro de armas. La katana de la liberación también contribuyó. La atadura de hojas que Nile había ejecutado con éxito sujetó al zombi con fuerza, lo que hizo que matarlo fuera más fácil. Bueno, incluso sin las ataduras, Nile aún podría matar al zombi fácilmente, pero requerirá más esfuerzo y pensó que sería una molestia. Ya que podría utilizar un método para hacer las cosas mucho más sencillas, ¿por qué no utilizarlo? Nile miró el mensaje del sistema y, sin sorpresa alguna, obtuvo 5 puntos de apocalipsis después de matar al zombi. Nile se acercó al carabao en el centro. Afortunadamente, considerando el movimiento de su estómago, el carabao todavía está vivo y respirando. Nilo observó atentamente el carabao. El cuerpo del carabao es negro. Sus hombros delanteros y muslos traseros están sorprendentemente musculosos. Tenía arañazos por todo el cuerpo, pero solo superficiales. Nile pensó que podría ser por la garra del zombi. El cuerno del carabao presenta una curvatura óptima y perfecta. Se lograba un equilibrio entre la curvatura hacia atrás y hacia los lados. Presentaba rayas predominantemente negras y un toque de rojo. Nile miró la zona de la ingle del carabao y se dio cuenta de que era un carabao macho. La boca del carabao está cubierta de espuma blanca. La espuma blanca burbujea, y a veces tiembla con fuerza debido a su aliento áspero. Nile no es veterinario, por lo que no sabía qué hacer en este tipo de situación. Nile tomó un galón de agua del System Store y vertió una mísera cantidad en la boca del carabao. La espuma se desvanece debido a eso. Ahora, Nile pudo ver que el carabao usa su lengua para sentir el agua. Tal como lo había pensado Nile, este carabao solo está agotado. De no ser por eso, el ganador anterior podría ser diferente. Nilo continuó vertiendo agua en la boca del carabao. El carabao bebe el agua que se vierte en su boca. Al rato se acaban 2 galones de agua y afortunadamente el carabao ya puede levantar cabeza. Nilo dio un suspiro de alivio al pensar que podría gastar todo su suministro de agua debido al carabao. El carabao mira a Nile y expresa su gratitud dándole un codazo en la mano mientras muge suavemente. Nilo se sintió orgulloso y no pudo evitar notar la inteligencia del carabao. Sabía pedir ayuda y expresar gratitud. Quizás fue el efecto de los virus, pero ¿qué más da? El carabao puede transmitir sus emociones como un humano. Esa era una hazaña que muy pocos podían lograr. La actitud del carabao es aún más hermosa que la de la gente del Village Hall. Hablando de ellos, Nile recordó de repente que ahora estaban solos en este mundo cruel y que ya habían sido abandonados por su supuesto dueño. Nilo le sonrió al carabao y le dio unas palmaditas en la cabeza. Dejó que el carabao descansara allí mientras regresaba a su ubicación antes de decidir interferir en la batalla entre el carabao y el zombi. La razón por la que regresó. Porque el maíz petle es extremadamente sabroso. Nile había dejado caer el paquete de palomitas de maíz al avanzar hacia el centro para intervenir en la batalla. Pensó que era un desperdicio, así que recogió el paquete y se comió las palomitas de nuevo. Al menos he salvado al carabao en apuros, dijo Nilo para sus adentros. Capítulo 54. Después de que Nile terminó de preparar el maíz, echó un vistazo a su espacio de almacenamiento y se dio cuenta de que era el único maíz que había conseguido en los grandes almacenes Canor. Aunque reacio, Nile lo aceptó. Sacó una pequeña botella de agua del espacio de almacenamiento y bebió todo su contenido. El carabao ya puede sentarse. Miró a Nile con ansia, como pidiendo más agua. Nile notó que aún le sobraba agua, así que tomó otro galón grande y se acercó al carabao. Con la katana, cortó directamente la parte superior del galón. Ahora parece más un cubo. Los ojos del carabao brillaron y empezó a beber agua en exceso. No tardó ni un minuto en terminar el gran galón de agua. Incluso volvió a mirar a Nile, pidiendo más. Al ver la expresión aduladora del carabao, Nile no pudo evitar entrecerrar los ojos. Incluso sintió ganas de golpearlo en la cara. Al final, Nile le dio otro galón de agua, pero fue mucho menos que el anterior. Los carabaos son animales domésticos criados por los habitantes del Barangay Uli para arar sus campos.
Algunos también los llaman búfalos de agua. Aunque el carabao se sintió extraño ante la repentina aparición de galones de agua en sus ojos, después de eso no le importó. Sin embargo, ahora veía al Nilo como una especie de dios o ser todopoderoso. Hace 3 días, despertó repentinamente su inteligencia, o mejor dicho, la potenciaron. El carabao lo consideró un genio, así que no le importa tener una inteligencia más fuerte. Nile observó al carabao con más atención. Tenía la sensación de que su piel es tan dura como el metal. Incluso su cuerno parece de metal perfectamente tallado. Nilo ya no pudo soportar su curiosidad y comenzó a tocar la piel del carabao. Como era de esperar, dijo Nike para sus adentros. Los animales realmente habían mutado. Nile sintió emoción y una pequeña sorpresa. Ya lo había especulado antes. Si los animales no se convirtieron en zombies, debieron haber mutado de alguna manera. Los metales están perdiendo su eficacia habitual y, a cambio, los animales están adquiriendo propiedades similares a las del metal. ¿Qué implica esto? Significa que los supervivientes ahora podrían tener prácticamente un suministro de sus supuestas armas para combatir a los zombies más fuertes. Aunque fuera cruel, si otras personas supieran de este hecho, seguramente masacrarían algunos animales y usarían los componentes metálicos de sus cuerpos para su propio uso. Al igual que el cuerno y la piel del carabao, el cuerno del carabao podía usarse para fabricar armas, mientras que su piel podía usarse como ropa, ya que posee ciertas propiedades defensivas en comparación con el algodón común. Claro que Nile, quien tenía la tienda del sistema para comprar un arma, no tenía este problema. Le preocupaba que esto significara que tenía otro enemigo potencial. Anteriormente, en la lista de sus enemigos potenciales solo estaban los zombies y los supervivientes humanos, pero ahora se añadirán los animales a esa lista. Aunque todavía no se está seguro de si todos los animales realmente habían mutado como el carabao, no hay nada de malo en ser cauteloso. El nivel de peligro en este mundo está aumentando de nuevo, pensó Nile. Y Nile tenía razón. Cuanto más tiempo pasa, más sube el nivel promedio de los zombies. Si los animales siguen el mismo sistema de niveles, significa que también se volverán más fuertes con el paso del tiempo. El carabao se sobresaltó al sentir a Nile acariciando su cuerpo. Sin embargo, creyendo que era el dios todopoderoso quien había hecho tal gesto, lo dejó pasar e incluso empezó a adular a Nile como si le pidiera que continuara. Nile notó que el carabao ya había descansado lo suficiente. Probablemente se pondrá de pie después de reposar allí media hora como máximo. Nile se levantó y se preparó para partir. Se había desviado de su objetivo inicial. Probablemente no llegaría al siguiente barangay hasta esta tarde, o incluso mañana si se retrasaba en el camino. Ya había ayudado al carabao y, como pago, había recogido el virus del apocalipsis del zombie de nivel 1. Nile no planeaba volver a cuidar niños, o mejor dicho, cuidar carabaos. Envainó la katana en su saya. Nile sacó un pequeño paquete de mango seco del almacén. Aparte del picante sabor a barbacoa de las palomitas de maíz, también le gusta bastante el sabor agridulce del mango seco. Nile se puso un pequeño trozo de mango seco en la boca y comenzó a alejarse. Aunque tenía puesta la máscara, esta no interfería con su alimentación, ya que automáticamente abría un agujero en ella, lo suficiente para que entrara la comida que iba a comer. Sin embargo, lo pospondrá cuando coma con otras personas, tal como ocurrió con Sisa. Esa es otra razón por la que le resultaba problemático estar rodeado de otra persona. Incluso algo tan simple como eso necesita ocultarse. Aunque puede que no sea sencillo para otros. Mientras saboreaba la acidez del mango seco, Nile no pudo evitar poner cara de pocos amigos. Fue entonces cuando oyó un débil mugido a sus espaldas. Nile mira hacia atrás y, como era de esperar, el carabao lo está mirando mientras emite un débil sonido de mugido. Sus labios temblarán de vez en cuando por la pesada respiración que deja escapar. El carabao mira fijamente a Nile, con ojos suplicantes y reticentes. Su expresión aduladora y petulante de antes ha desaparecido. De alguna manera Nilo podía entender lo que el carabao quería. Nile regresa hacia el carabao y se pone en cuclillas. Está sentado frente a su rostro, mirándolo fijamente a los ojos. Un rato después, Nile sonrió bajo la máscara y dijo: ¿Quieres venir conmigo? El carabao es inteligente. De alguna manera entendió lo que Nile quería decir. Asintió con la cabeza, mientras emitía un mugido afirmativo. De acuerdo.
Entonces descansa primero. De ahora en adelante contaré contigo, dijo Nile. El carabao está emocionado, e incluso intentó ponerse de pie. Pero al ver que sus patas temblaban un poco, se detuvo y volvió a su postura anterior. Nile acarició la cabeza del carabao como si fuera un cachorro, y el carabao volvió a adularlo mientras también empujaba su cabeza contra la palma de Nile. Nile solo sonrió. Ahora le está empezando a gustar este carabao laméculos. Era inteligente y tenía la fuerza para protegerse. Nile solo espera que el carabao no esté usando el virus Apocalipsis para fortalecerse. Pero aún así, aceptará que el carabao lo acompañe. Era mejor que conspirar con supervivientes humanos. Los carabaos intrigantes son inauditos, bueno, Nile aún no sabe qué pasará en el futuro. Solo espera que ese momento no llegue. Pero, lo más importante, tener un carabao mutado como montura. No está mal, ¿verdad? Capítulo 55. Ahora que había descansado lo suficiente, el carabao se puso de pie y continuó moviendo su cabeza hacia Nilo. Ahora que se puso de pie, Nile se dio cuenta de que su altura casi había llegado a sus hombros. Definitivamente era un poco masivo. Debido a la reforma anterior, su altura ya había alcanzado más de 6 pies. Con eso, puedes imaginar qué tan alto es este carabao. Mientras el carabao sigue empujándose hacia Nilo, él mismo también sigue acariciando la cabeza del carabao. Por supuesto, no siguió acariciando la cabeza del carabao durante media hora. Tomó un descanso y solo reanudó su actividad cuando el carabao se levantó y se acercó a él. Bueno, de ahora en adelante te llamarás Máximo, y yo me llamo Nilo, ¿entiendes? Dijo Nilo mientras le daba unas palmaditas en la cabeza al carabao. El carabao miró a Nile perplejo, no entendía ninguna de las palabras que pronunciaba Nile, pero sí entendía lo que quería decir. El carabao pronto asintió con la cabeza en señal de confirmación. Máximo, será. Nile está muy contento con el nombre, aunque el nombre Máximo solo lo genera al azar en el momento y no tiene ningún significado. Aún así, le gusta porque le parece genial. ¿Y si le ponemos un piercing en la nariz? Pensó Nile. Para Nile, que a veces quiere ser genial, tener una mascota o montura genial debería ser un hecho. Si no tiene una mascota o montura genial, simplemente decora una para que se vea genial. Máximo vio que la mirada se estremecía. Incluso deja de rozar a Nile, pues prefiere retirarse si ocurre algo malo. Al ver a Máximo así, Nilo pospuso la idea. Luego dijo: vamos, aún nos queda un largo camino por recorrer. Vamos, déjame subirme a tu espalda. Nile señaló la espalda de Máximo al final de la frase. Máximo lo entendió y obedeció. Bajó el cuerpo, dejando que Nile saltara sobre su lomo. A Máximo no le importó. El Dios Todopoderoso lo usa como montura. Solo por eso vale la pena. Vamos. Dijo Nile después de colocarse sobre la espalda de Máximo. La espalda de Máximo es lo suficientemente ancha para que Nile pueda sentarse. Máximo empezó a trotar. Y Nilo, atrás, tenía un pequeño problema. No tenía de qué agarrarse, incluso su ingle sufría pequeños dolores por la forma de correr de Máximo, estaba llena de baches. ¡Alto! ¡Alto! Gritó Nilo frenéticamente. No podía soportarlo más. Incluso con la capacidad defensiva de las prendas que vestía, todavía no podía bloquear el dolor que sentía en su ingle, especialmente porque seguía recibiendo golpes de la espalda de Máximo. Ahora, Nilo se encuentra acostado boca abajo sobre la espalda de Máximo mientras él asume una posición de abrazo. Máximo, al oír el grito frenético de Nile, se detuvo de golpe. Esto provocó que Nile, que no tenía a qué agarrarse, saliera despedido hacia adelante con gran ímpetu. El cuerpo de Nile fue arrojado a 3 metros de distancia y debido al impulso, su cuerpo fue arrastrado 2 metros más allá. Nile se agarra la ingle, examinando sus cejas con atención por el ligero dolor que siente en esa zona. Incluso con el aumento de su constitución, su ropa interior de nivel 1 y sus shorts de nivel 1, aún no puede proteger completamente el punto débil de un hombre. Bueno, si una persona que aún no es nivel 1 intentara subirse a la espalda de Máximo, los órganos de sus genitales o del área de la ingle seguramente estallarían y explotarían con el tercer salto. Sí, Máximo no estaba haciendo un simple trote. Estaba saltando hacia adelante. ¿Te imaginas a un guepardo corriendo? Sí, el trote de Máximo antes es similar, pero a baja velocidad.
Cada vez que Máximo aterrizaba tras un salto, Nile instintivamente intentaba endurecerse la ingle. Fue una sorpresa que Nile no se cayera por eso. Un rato después, Nile se levantó y miró a Máximo. ¿No puede ser más gentil? Es mi primera vez montando un animal. Máximo bajó la cabeza. Miraba a Nile de vez en cuando. Era una clara muestra de disculpa. Nile solo pudo sonreír con ironía. También fue su negligencia, así que no fue del todo culpa de Máximo. Era su primera vez montando un animal, por lo que no fue una sorpresa que terminara miserable. Navega por la tienda del sistema y se dirige hacia el área de artículos varios. Allí se desplazó y finalmente encontró lo que más necesitaba en ese momento. Silla de montar híbrida, conjunto rojo y negro. Ofrece una comodidad extrema tanto para el jinete como para la montura. ¿Lo has experimentado? ¿El dolor de que tus testículos golpeen el lomo de tu montura? Entonces esto es lo que necesitas. Reemplaza el dolor con comodidad. Se puede usar para cualquier animal, ajuste automático. /20 puntos de apocalipsis. ¿Y qué si malgastó sus supuestos ahorros de punto apocalipsis una vez más? Es necesario, pues sin ellos, Nile jamás volverá a subirse a la espalda de Máximo. Ignorando la descripción, que claramente se centra en su experiencia anterior, Nile compró la silla de montar y la brida. Por supuesto, eligió la variante negra y roja, ya que combina con el color de su ropa. Luego de que fue comprado exitosamente, fue transferido al espacio de almacenamiento, haciendo que el espacio estuviera aún más concurrido. Nile recuperó inmediatamente el objeto que acababa de comprar y este apareció en su mano. La silla es pequeña, Nile duda que pueda caber en la espalda ancha de Máximo, pero recordando la descripción del artículo, claramente indica que tiene una función de ajuste automático. El tamaño actual de la silla solo cabía en el lomo de un perro. Por eso Nile aún podía sujetarla con normalidad. El sillín, al igual que el que compró, tenía un color único, negro y rojo. El sillín en sí era rojo, con líneas negras en cada esquina. Nilo levantó la silla y la puso sobre la ancha espalda de Máximo, y como por arte de magia, se deslizó hacia abajo y se ajustó a la espalda de Máximo. La brida es de color negro con líneas rojas en sus esquinas y puntas. Nile aflojó la brida y la colocó sobre la boca o el hocico de Máximo. Luego, se tensó automáticamente para ajustarse a la boca de Máximo. Los ojos de Máximo se iluminaron al ver a Nile materializar objetos de la nada una vez más. Esto aumentó aún más su veneración hacia el dios todopoderoso, Nile. Aunque Máximo vio el color rojo, este no se enfureció como en las caricaturas de su vida anterior. De hecho, ni siquiera reaccionó. Sus ojos solo parpadearon con sorpresa y reverencia cuando vio la repentina aparición de los objetos de la nada. Cuando Nile le pone la silla a Máximo, este se sobresalta al ver que la silla le abraza la espalda. Pero después de un rato, se da cuenta de que no le incomoda en absoluto. Solo siente comodidad, como si algo o alguien le masajeara la espalda. Incluso le parece agradable tener ese objeto en su espalda. Mientras Máximo disfrutaba de la comodidad en su lomo, Nile ya le había colocado la brida en el hocico. Al igual que en la espalda, Máximo solo se sentía cómodo con esa cosa en el hocico. Nilo pisa los estribos de seguridad y salta sobre la silla mientras dice: Muy bien, repitamos el viaje fallido anterior. Capítulo 56. Después de equipar a Máximo con el conjunto de silla de montar y brida, su paseo se volvió tan cómodo como siempre. Nile no había experimentado lo cómodo que era viajar en esos autos de superlujo de su mundo anterior, pero puede decir que el viaje que estaba experimentando ahora es más cómodo que aquellos. Aunque Máximo caminaba de forma extraña, no, saltaba de forma extraña, Nile ni siquiera lo sentía. Aunque su cuerpo se tambaleaba, era extraño que aún se sintiera cómodo. Máximo y Nile viajan por la carretera nacional, que es más suave en comparación con la carretera del pueblo por la que Nile tuvo que caminar antes. La carretera nacional o carretera principal conectaba todo el pueblo y sus aldeas, que forman parte de la ciudad o la gran isla de Subu. Una ciudad está formada por muchos distritos, que a su vez están formados por 3 o más pueblos. La ciudad de Dan era solo una de las muchas ciudades bajo la ciudad de Subu. La ciudad de Dan era parte del 8º y último distrito de Subu. La ciudad de Subu era una gran isla alargada. El 8º distrito se encontraba al sur de Subu. Y el pueblo de Dan se encontraba en el extremo sur, o el más alejado del centro de Subu, de los 7 pueblos que pertenecían al 8º distrito.
Nile había caminado por el camino izquierdo de la intersección desde antes para llegar al pueblo de Gaan, lo que significa que se estaba alejando del centro de Subo, lo que también significa que tiene la población más densa de toda la ciudad. Cuanto más cerca estaba del centro de una ciudad, más urbanizada estaba, lo que también significaba que cuanto más cerca estaba del centro, más densa era la población. Aún así, Nile ya había decidido desde el principio que debía partir del pueblo de Gaan. Comenzaría en un lugar menos poblado. Desde allí, continuaría hacia el lugar más poblado, fortaleciéndose en el camino. De esta manera no tendrá que enfrentarse al problema de encontrarse con un zombie que esté fuera de su alcance. Por ejemplo, si va directamente a la zona más poblada, ¿qué pasa si se encuentra con un zombie poderoso que es más poderoso que él? ¿No se convertirá en una masa de carne si ese zombie poderoso lo aplasta con un golpe de palma? Por supuesto, la ciudad de Dan todavía tiene una población densa, solo en comparación con los municipios que están más cerca del centro de Subu, la ciudad de Dan pierde cantidad de población. El problema al que se enfrentaba Nile era, en realidad, el tiempo. Ya habían pasado más de 2 meses desde el inicio del apocalipsis, y sin medios de transporte rápido, Nile consumiría la mayor parte de su tiempo caminando de un pueblo a otro. Pero ahora, con Máximo, eso ya no supone un problema. Montarlo le ahorra mucho tiempo al caminar, y la energía que gasta al caminar se reserva para futuras batallas, ya que no hará prácticamente nada mientras lo monta con esta cómoda silla. La silla incluso tiene un poste trasero para que Nile pudiera relajarse mientras esperaba a que Máximo llegara a su destino. Claro que Nile se acercaba de vez en cuando. Ahora Nile observa el comportamiento de Máximo. ¿Cuánto tardará en cansarse? ¿A qué velocidad puede ir? La parte más importante. ¿Cuánto tardará Máximo en tener hambre o sed? ¿Habrá una estación de pasto en el camino? ¿O tendrá que cortar el pasto él mismo para alimentar a Máximo? Necesito almacenar mucha agua de ahora en adelante, pensó Nile mientras se apoyaba en el poste trasero de la silla. Después de unos minutos, llegaron a un grupo de casas. Nile le dio una palmadita a Máximo en el costado para que redujera la velocidad. Máximo entendió la orden y redujo la velocidad a la que Nile caminaba normalmente. Después de un rato, Nile vio un zombi delante de ellos. Al observar sus movimientos, Nile supo que era un zombi de nivel 1. Incluso desde lejos, Nile pudo distinguir que era un zombi anciano. Tenía el pelo blanco con algunas manchas rojas. Vestía una camiseta blanca sucia sin mangas y calzoncillos. La línea del cabello se extendía hasta la parte superior de la oreja. Era de complexión delgada, quizá debido a que ya era mayor antes de convertirse en zombi. Máximo también miró al zombi con recelo. Nile sacudió la cuerda que conectaba la briga para despertarlo. Luego le dio una patada en el costado. Máximo comprendió la intención de Nile, mugió y avanzó hacia el zombi mientras Nile sacaba su katana de la funda que llevaba en la espalda. A medida que la distancia se acercaba, el zombi anciano de nivel 1 también los notó. Les gritó con fuerza. Incluso con su fuerte grito, no se movió de su ubicación y en su lugar preparó su cuerpo para enfrentar al Máximo que se aproximaba. Nile y Máximo habían empezado a formar equipo hacía apenas unos minutos. Sería una sorpresa que se coordinaran a la perfección en su primera batalla juntos. Nile planeó acercarse al zombie con la ayuda de Máximo para intentar cortarle la cabeza directamente. Incluso si Máximo simplemente roza el lado del zombie, será suficiente. Pero, contrariamente a sus expectativas, Máximo, furioso, corrió hacia el zombi. Mientras corría, bajó la cabeza. Sus 2 cuernos perfectamente curvados apuntaban al cuerpo del zombi. Desde el principio, Máximo ya planeaba embestir al zombi con sus cuernos. Era su forma de luchar. El zombi conocía las intenciones de Máximo. Ignoró al humano que montaba el carabao, pues creía que este era más peligroso por ser el más grande. Estallido. Se produjo la colisión entre el carabao y el zombi. Nile casi sale despedido de nuevo. Afortunadamente, logra sujetarse a la cuerda mientras su pie está sujeto a los estribos de seguridad, lo que le proporciona una plataforma para apoyarse. Con el cuerno inusualmente afilado de Máximo, el brazo del zombi, que usaba para bloquear el impacto, es perforado. El brazo del zombi queda empalado hasta la mitad por el cuerno de Máximo. El pie del zombi es arrastrado 5 metros hacia atrás mientras amortigua el impacto residual de la colisión.
A pesar de su complexión delgada, la fuerza de este abuelo zombi no es nada despreciable. El zombi detuvo con éxito la estocada de Máximo a costa de perforarle el brazo. Máximo sigue esforzándose al máximo para avanzar. Solo un centímetro más y su cuerno podrá atravesar el cuerpo del zombi. El zombi retiró lentamente su brazo empalado del cuerno de Máximo y procedió a abrazar su cabeza. Planeaba golpearla contra el suelo. Desafortunadamente para el zombi, ignoró y subestimó al humano que viajaba en la espalda del carabao. Mientras el zombi intenta golpear la cabeza de Máximo contra el suelo, Nile ya se ha movido a la base del cuello de Máximo. El zombi ahora está alcanzable, Nile no esperó más y blandió su katana. Shen. El sonido metálico de una espada al cortar a un objetivo resonó en el aire. El corte fue tan rápido que ni el zombi ni Máximo lo notaron. La cabeza del zombi, desde la punta de la nariz hacia arriba, se desprendió repentinamente de la parte inferior. Fue un corte limpio. Una muerte de un solo golpe. El movimiento del zombi se detuvo de repente. Esto sorprendió al cuerpo de Máximo, quien aún se esforzaba por avanzar. Aceleró bruscamente. Máximo frenó de inmediato con su casco delantero. Nile, que estaba en la base del cuello de Máximo, fue expulsado con éxito esta vez. Nilo sonrió bajo su máscara. Lo sabía. Dijo Nile mentalmente mientras daba una voltereta en el aire. Entonces, su pie aterrizó en el suelo, mientras hacía una pose con los brazos abiertos, como anunciando su hazaña exitosa. Capítulo 57. Nile dio un salto mortal y aterrizó en el suelo con una pose. No permitirá que vuelva a ocurrir lo mismo. Cuando se movió a la base del cuello de Máximo, ya había considerado que lo expulsarían como una posibilidad. Y cuando realmente sucedió, ya estaba preparado. Se giró y observó a Máximo. Ahora es la oportunidad de saber si Máximo también está consumiendo el virus del apocalipsis para mutar. Máximo se queda mirando el cadáver del zombi. El corte limpio en la cabeza, las dos heridas en los brazos y las diversas pequeñas heridas en el cuerpo del zombi. Máximo observa atentamente el cuerpo del zombi. Su nariz llegó a la cabeza del zombi, donde recibió un corte limpio. De repente, Máximo hizo una mueca extraña. Se atragantó e incluso le sacaron la lengua. De repente, se dio la vuelta y empezó a vomitar agua en el suelo. Quedó estupefacto por lo que vio. Si no planeas comerlo, ¿por qué carajo lo oliste? ¿Estás satisfecho ahora después de oler un cadáver podrido? Contuvo la risa, aunque Máximo todavía era un animal, Nilo pensó que sería de mala educación reírse de la desgracia de alguien. Máximo se giró hacia Nilo. Tenía la lengua fuera y a veces se le salían los ojos de las órbitas. Mientras lo observaba, no pudo evitar echar un vistazo al cadáver. De repente, recordó algo horrible y empezó a vomitar el agua que había bebido. Nilo estaba desconcertado. ¿Es la primera vez que ves un cadáver? Deja de ser tan cobarde y acostúmbrate. Nilo quiso decirlo pero aguantó sus impulsos. Se acercó a Máximo y le acarició el cuello. Tranquilo, pronto te acostumbrarás, dijo. Con eso, Nile puede confirmar más o menos que Máximo no está usando el virus Apocalipsis como una forma de hacerse más fuerte. Ocurrió lo mismo con el zombi que había matado antes, el zombi que luchaba contra Máximo. Al morir, Máximo quedó tendido en el suelo, inmóvil. Por eso pensó que esa debía ser la razón por la que no revisó el cadáver del zombi en busca del virus del apocalipsis. Pero esta vez, Máximo había estado oliendo el cadáver del zombi, e incluso vomitó a causa de ello. Se podría decir que Máximo no tenía experiencia previa en matar y recolectar el virus del apocalipsis de un zombi. Porque si la hubiera tenido, seguramente no reaccionaría así. Si no fue el virus del apocalipsis lo que provocó la mutación de Máximo, ¿qué fue? Reflexionó Nile. Esto también es importante para él, porque cuanto más fuerte se vuelva Máximo, más rápido será su viaje. Además, conseguirá un compañero fuerte. La pelea anterior debería haber terminado instantáneamente si ambos supieran lo que la otra parte quería. Si Máximo se aparta en ese momento antes de la colisión, Nile podrá asestar un corte limpio en la cabeza del zombi. Con su inercia en ese momento, cortar el cuerpo del zombi directamente no será un problema. Por otro lado, si hubiera sabido desde el principio que Máximo embestiría al zombi, seguramente intentaría atravesarle la cabeza directamente.
En ese momento, ambos brazos del zombi estaban clavados en el cuerno de Máximo, así que esa era la mejor oportunidad para que Nile lo matara al instante. Lamentablemente, debido a su inexperiencia, el resultado es satisfactorio, pero podría ser excelente si supieran qué hacer. Si Nile supiera cómo hacer a Máximo más fuerte, seguramente haría su parte para lograrlo. ¿Cómo podría olvidarlo? Nile se da un pequeño golpe en la cabeza. El golpe le causó un poco de daño que fue absorbido por la sudadera que lleva. El sistema. Nilo recordó de repente que el sistema respondería a algunas de sus preguntas anteriores. Olvidó que su sistema no era del tipo frío que no respondería a la pregunta de su anfitrión. Al darse cuenta de eso, Nile le pregunta al sistema con entusiasmo. El sistema responde mentalmente con la larga explicación de siempre. Anfitrión, cuando se libera el primer virus, todas las formas de vida con cerebro se ven afectadas. Esto incluye a los animales y a varias otras especies, siempre que tengan cerebro o sistema nervioso. Cuando el primer virus se manifestó, la gente de Pangea siempre estaba en estado de emergencia. Las personas gravemente afectadas por el primer virus vomitan un líquido gris metálico. El primer virus se utiliza para metalizar el gen de una persona, preparándolo para la llegada del segundo virus. Una vez que el segundo virus llega al cerebro de una persona, envía señales al primer virus que acecha en su cuerpo para. A Nile le llevó casi media hora de lectura entender la habitual y larga explicación del sistema. Básicamente, dice que cuando el primer virus ataca, los animales también se ven afectados, ya que tienen cerebro. De hecho, fueron los animales los que se vieron gravemente afectados por ese virus, ya que, en el momento en que se infectaron, entraron inmediatamente en hibernación. Las mascotas, gracias a los cuidados de su dueño, fueron inyectadas con el segundo virus mientras hibernaban. Con su débil voluntad, no pudieron resistir la embestida y se convirtieron en zombis. Los animales salvajes y aquellos que no fueron inyectados con el segundo virus están a salvo. Un mes después, despertaron. Las mascotas, que se habían convertido en zombis, huyeron a la naturaleza. Como animales, deben hacer todo lo posible para propagar el virus entre los de su especie y así fortalecerse. Los animales que no fueron inyectados con el segundo virus, no pudieron hacer nada y solo corrieron hacia el lugar de los perros y gatos zombies. Solo un mes después, 2 meses después de que comenzara el virus del apocalipsis, los animales empezaron a mutar. Sus cuerpos se metalizaron y endurecieron. Gracias a ello, ahora poseen la capacidad básica de protegerse de las mascotas zombie. ¿Y su manera de fortalecerse? Comer, comer y comer. Era la única manera según el sistema. ¿Y qué necesitaban comer los animales para fortalecerse? Plantas mutadas y otros animales mutados. ¿Humanos mutados? Por supuesto. El lado de los animales es lamentable. No solo son atacados por las mascotas zombie, sino que ni siquiera ganan nada al matarlas. La única forma de que se vuelvan más fuertes es consumir las plantas mutadas, los humanos mutados y también a los de su especie. Si los supervivientes humanos supieran que las partes de los animales pueden utilizarse para fabricar un arma, seguramente el lado del animal sería cazado. Nile tiene suerte de que Máximo sea herbívoro, o Máximo tuvo suerte porque es herbívoro, o de lo contrario, si comenzaran a pelear, Máximo se convertiría en el almuerzo de Nile, mientras que la parte del cuerpo de Máximo se almacenaría en el espacio de almacenamiento. ¿Qué sabor tendrá la carne de un animal mutado? Se preguntó. Mientras Nile pensaba en eso, Máximo también giró la cabeza hacia él, y de repente, Máximo sintió una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo al ver la mirada de Nile. Es como si el Dios Todopoderoso estuviera planeando comérselo. De repente, Máximo sintió escalofríos recorriendo su columna. Capítulo 58. Máximo sintió que la forma en que el Dios Todopoderoso lo veía cambió. Por suerte, poco después volvió a la normalidad. Máximo quiso secarse el sudor inexistente de la frente, pero recordó que no era capaz de hacerlo. Sin embargo, exhaló un suspiro de alivio. Como Máximo ya se había calmado un poco y ya no tenía arcadas, Nilo decidió que debían continuar su viaje. Nilo salta sobre la espalda de Máximo y se sienta en la cómoda silla de montar. Nilo y Máximo inspeccionaron la aldea y descubrieron que el anciano zombi de antes es el último. Esta aldea solo cuenta con unas pocas casas, incluso menos que la aldea Palma, de donde provenía Nile. Esto es bastante normal, ya que la aldea Uli solía albergar agricultores.
Hoy en día, la población de agricultores no podía compararse con esos trabajos mejor remunerados. Nilo y Máximo regresan a la carretera nacional y continúan su viaje. Ya se acercaba el mediodía cuando Nilo y Máximo llegaron al salón del pueblo de Uli. A diferencia de los salones comunes de otras aldeas, el de Uli estaba construido con una combinación de madera y bambú. Además, solo tenía 2 pisos y su tamaño no era ni la mitad que el de Compud y Malibo. El salón del pueblo estaba rodeado de imponentes árboles. No eran muchos, pero sus sombras y hojas contribuían a que el aire circundante fuera más limpio y fresco. Nilo y Máximo se desviaron de la carretera nacional para llegar hasta aquí. Aunque Nile dudaba que todavía hubiera zombies allí, al final decidió venir solo para comprobarlo. Afortunadamente, la esperanza de Nile se encendió cuando escuchó un crujido proveniente de la parte trasera del salón del pueblo. Ya sea que se trate de un zombi o de un superviviente humano, algo que Nile no quería conocer, decidió ir a comprobarlo. Nile miró su mapa del sistema, como era de esperar, no proyectaba algo de lo que Nile no estuviera consciente. Nilo sostiene con su mano izquierda la cuerda que une la brida, mientras que con su mano derecha ya sostiene firmemente la katana de la liberación. Nile hizo que Máximo caminara despacio para evitar ruidos innecesarios. Máximo giró bruscamente en la esquina del ayuntamiento. Allí vieron una figura de espaldas a ellos. Máximo se detiene en seco. Su nariz se crispó mientras intentaba olfatear el aire como un perro. Máximo y Nilo observaron la figura de cerca. Su cuerpo estaba ligeramente encorvado. Parecía estar haciendo algo sobre la mesa de adelante. Llevaba un sombrero de paja, mangas largas sucias y pantalones deportivos negros. Por su espalda ancha, Nile supo que era un hombre. Al ver eso, Nile se decepcionó un poco. Pensó que era un zombi el que causaba el ruido. Aunque solo fuera un medio paso nivel 1, su viaje hasta aquí no sería en vano. Pero ahora que era un sobreviviente humano, sus esperanzas de al menos obtener un pequeño incremento de punto de apocalipsis se hicieron añicos. Nilo se estaba preparando para bajarse del lomo de Máximo para saludar al hombre del sombrero de paja cuando de repente Máximo retrocedió un poco. Adoptó una postura lista para abalanzarse, mientras gruñía como un perro. Aunque lo que salió de su boca fue un mu. Al ver eso, Nile se alertó. El comportamiento de Máximo en ese momento, Nile lo vio cuando se encontraron con el zombi anciano antes. Nile echó un vistazo al mapa del sistema. Y, efectivamente, hay un punto rojo que representa al zombi del frente. Tal vez porque el zombi escuchó el muro de Máximo o se dio cuenta de que su emboscada había fallado, giró su cabeza para mirar a Nile. La fea apariencia del zombi no hizo que Nile se inmutara. Ya estaba acostumbrado después de encontrarse con diferentes tipos de zombis desde el día en que transmigró. Lo que hizo que Nile se estremeciera fue en realidad lo que había dentro de la boca del zombi. La mandíbula inferior del zombi ya no tiene piel. Ahora solo son huesos con algo de carne en algunos puntos. Sus dientes inferiores están expuestos. Dentro de su boca semiabierta, se veía un gusano retorciéndose del tamaño de un pulgar adulto. Se retorcía dentro de la boca del zombi como si buscara carne para darse un festín. Nile escupió a un lado inmediatamente después de verlo. En el momento en que Nile vio esa escena, sintió como si estuviera experimentando lo mismo. Sintió que también había un gusano dentro de su boca. Nilo sintió un escalofrío. Afortunadamente, en el momento en que Nile escupió al suelo, la máscara abrió un agujero para dejar pasar la saliva. En la espalda del zombi, en la mesa, Nile notó un cuerpo tendido. Al parecer, el zombi del sombrero de paja estaba diseccionando un cuerpo humano. Máximo está usando su casco delantero izquierdo para arañar el suelo, preparándose para atacar. Nilo le dio unas palmaditas en los hombros a Máximo para calmar un poco el carabao. Nile se dio cuenta de que el zombi había conservado algunos de sus recuerdos antes de ser infectado, al igual que el zombi gay y el niño zombi de antes. En el caso del zombi con sombrero de paja, en su mano derecha sostenía una guadaña oxidada. El zombi ha conservado sus características de granjero. La guadaña que usa para cortar el césped ahora se usa como arma. Este tipo de zombis son bastante fuertes en comparación con otros de su nivel. El zombi de sombrero de paja, capaz de usar un arma, es incluso más peligroso que los 2 zombis anteriores que Nile había conocido. Nile observó con recelo al zombi del sombrero de paja. Máximo hizo lo mismo al darse cuenta de que el zombi que tenía delante era poderoso.
El zombi del sombrero de paja observó a Máximo y a Nilo. Como un depredador que observa a su presa, el zombi del sombrero de paja los observa a ambos. De repente, el silencio se apoderó de todo. Incluso el viento dejó de aullar y el susurro de las hojas se calmó. Si una aguja cayera en ese momento, con el sentido aumentado de Nile, el zombi del sombrero de paja e incluso Máximo, definitivamente podrían escuchar la aguja caer al suelo. En la parte posterior del zombi del sombrero de paja, el cuerpo desmembrado ha sido cortado en pedazos de cubos de diferentes tamaños. En la cabeza, una sangre negra y pegajosa se desliza junto con un objeto esférico. Este rodó por el borde de la mesa al caer al suelo. Este objeto esférico es un globo ocular cubierto de sangre. En el momento en que el globo ocular tocó el suelo, rebotó 3 veces antes de rodar por el suelo. En el momento en que se detuvo, como si fuera la señal, Máximo se adelantó y cargó hacia el zombi del sombrero de paja. Nilo empuña la rienda con su izquierda y la katana de la liberación con su mano derecha. El zombi del sombrero de paja lanzó un rugido primero antes de cargar también hacia ellos como loco. Capítulo 59. El globo ocular se detuvo. Ambos se levantaron y corrieron como locos el uno hacia el otro. Máximo apuntó con sus cuernos al zombi que se acercaba. Planeaba embestirlo con su afilado cuerno una vez más. La distancia de 10 metros se redujo instantáneamente a 1 metro. Nile se preparó para el impacto. Sabe lo que hará Máximo y no cometerá el mismo error 2 veces. Nile hizo una pose con la mano derecha sosteniendo la katana. La levantó a la altura del hombro y echó el brazo hacia atrás. Mientras Nile se preparaba para empujar la katana hacia adelante, esperó el momento en que ocurriera la colisión entre Máximo y el zombi de sombrero de paja. Lamentablemente lo que él esperaba nunca ocurrió. Justo cuando Máximo y el zombi del sombrero de paja están a punto de chocar, el zombi del sombrero de paja de repente se hace a un lado, evitando los afilados cuernos de Máximo. El zombi usó la guadaña para apuñalar a Máximo justo debajo de la oreja derecha. Por suerte, la piel de Máximo es bastante resistente, pues se transformó en metalizada. También ayudó que la guadaña no estuviera lo suficientemente afilada y ya se estuviera oxidando. La guadaña oxidada que usó el zombi se agrietó por la mitad. Metal chocando con metal. La guadaña oxidada contra la piel mutada de Máximo. No hace falta más explicación, pues ya sabíamos lo que sucedería. Nile vio la oportunidad al instante y atacó al zombi con su katana. Apuntó a la cabeza. La cabeza es donde residía el virus del apocalipsis. Este es quien controla el cuerpo del zombi. En cuanto muera, la batalla terminará de inmediato. El virus del apocalipsis sabía qué parte del cuerpo debía proteger más. En cuanto se percató del peligro inminente que representaban la katana y su portador, no dudó en usar la guadaña para desviar la katana desde abajo. La katana de la liberación figura entre las 10 armas más caras de la tienda Level 1 del sistema. Su metal es de una calidad superior. Era afilada y tenía la capacidad de hacer que el zombi abatido se sintiera liberado. El zombi que usa la guadaña para desviar la afilada katana es una ilusión. La guadaña ya estaba oxidada. El metal con el que se forjó es incluso de inferior calidad. La guadaña incluso se quebró y no pudo perforar la piel de Máximo. ¿Cuánto más le haría la katana de la liberación? En el momento en que entra en contacto con la afilada hoja de la katana, se corta como si fuera mantequilla cortada por un cuchillo caliente. Desafortunadamente para Nile, la fuerza del zombi es de otro nivel. Aunque la guadaña quedó cortada por la mitad, cumplió su propósito al desviar la katana hacia arriba, modificando ligeramente su ángulo. Esto fue posible gracias a la fuerza bruta del zombi. La pequeña inclinación hacia arriba es todo lo que el zombi de sombrero de paja necesita para agacharse y esquivar el ataque letal entrante. Máximo cambió de dirección y ahora estaba de nuevo frente al zombi de sombrero de paja. Como de costumbre, lo embistió con la cabeza. Como el zombi se había agachado hacía un momento, el ataque de Máximo conectó y el zombi del sombrero de paja recibió un golpe en la cabeza. Desafortunadamente, no fue perforado por el cuerno de Máximo, ya que solo fue golpeado con la frente de Máximo. El zombi del sombrero de paja retrocedió debido al impacto. Nile se da cuenta de que montar a Máximo mientras peleaba era más difícil de lo que pensaba, ya que estaba restringido debido a su posición. Cuando la figura del zombi del sombrero de paja retrocedió, Nile saltó de la espalda de Máximo voluntariamente y siguió al zombi mientras empujaba su katana hacia adelante.
El zombi esquiva hacia un lado y usando su mano libre, le propina un puñetazo a Nile en las costillas. El impacto impactó y Nile gruñó. El cuerpo de Nile se elevó levemente por el golpe. Incluso con la protección de la ropa, el golpe le dolió. Nile giró su katana y la asestó en diagonal. El sombrero de paja y el cuero cabelludo del zombi resultaron cortados, ya que este tardó en esquivar el golpe. Nile, eufórico, volvió a girar su katana al instante. Esta vez, el filo de la hoja apunta hacia arriba. Reunió todas sus fuerzas e hizo un movimiento ascendente. Presintiendo el peligro, el zombi se inclinó hacia atrás antes de retroceder unos pasos, observando a Nile y a Máximo. Una línea roja oscura apareció en su barbilla, hasta la ceja. Por suerte para el zombi, percibió el peligro y evitó que le cortaran la cabeza por la mitad. El sombrero de paja se le cayó de la cabeza al zombi. Previamente, le cortaron una parte del cuero cabelludo. En esa parte se ve el cerebro. Máximo se acercó a Nilo. Estaba mugiendo y exhalando aire caliente por la nariz. Estaba listo para embestir de nuevo. Nilo le dio una palmadita en el hombro a Máximo, animándolo. Nile no sabía por qué, pero parece que Máximo se altera fácilmente si hay un zombi cerca. Quizás le guarda rencor o los zombis son simplemente su enemigo natural. Mientras Nile y Máximo observaban al zombi del sombrero de paja, el zombi también estaba haciendo lo mismo. El virus del apocalipsis dentro de la cabeza del zombi está confundido en ese momento. Era claramente superior en fuerza. ¿Pero por qué parece haber perdido en esa pelea anterior? El zombi inclinó la cabeza. Observaba al humano y al carabao que tenía al frente. Miró fijamente a los ojos del humano. Según sus recuerdos, esos ojos eran lo que llamaban perezosos y desinteresados. Pero en el fondo, también por culpa del recuerdo retenido, el virus del apocalipsis parece haber percibido un rastro de peligro en ese ojo. Confundido por lo que sintió, el zombi emitió un rugido ensordecedor. Su cabeza está cubierta de sangre roja oscura por todas partes, debido a la herida en su rostro y la falta de cuero cabelludo. Desganado, el zombi se lanza frenéticamente hacia el dúo una vez más. Máximo hizo lo mismo en el momento que vio el movimiento del zombi. Nile hizo un gesto burlón con la mano libre. Ven. Nile observó al zombi desde el principio y notó un sutil cambio en su expresión. No sabía qué era, pero sin duda estaba ahí. Nilo siguió a lomos de Máximo. Esta vez, el zombi no esquivó el ataque de Máximo. Agarró su cuerno y detuvo con fuerza su inercia. Cuando el cuerpo de Máximo ya no pudo moverse, soltó uno de los cuernos y le dio un puñetazo en el cuello a Máximo. Máximo gruñó por eso. El puñetazo del zombi fue realmente potente. A diferencia de Nile, quien contaba con la protección de la ropa y su constitución superior, Máximo solo podía confiar en su piel dura. Con la fuerza superior del zombi, Máximo sintió claramente el daño que generaba. Incluso casi lo desmayó. Igual que lo que había sucedido antes, cuando luchaba contra el zombi en la plantación de caña de azúcar. Máximo solo usa un ataque, y si alguna vez se empataba con ese ataque, dejaba puntos débiles por todas partes. Antes de que el zombi pudiera asestarle otro golpe a Máximo, Nile llegó a su lado. Usando su katana, Nile asestó un tajo desde arriba. El zombi sintió nuevamente el peligro, pero desafortunadamente, Nile está bastante cerca. Por instinto, el zombi del sombrero de paja usa su brazo como una forma de detener el descenso de la katana de la liberación. Capítulo 60. El zombi del sombrero de paja usó su brazo como una forma de detener la katana que se aproximaba. La katana se alojó hasta atascarse en el brazo del zombi del sombrero de paja. Sangre oscura brota como un grifo. Desde el principio, la constitución del zombi de sombrero de paja ya es superior a la de Nile. Pero la katana es un arma de nivel 1. No fue una sorpresa que la katana pudiera herir el físico robusto del poderoso zombi de sombrero de paja. Cortarle el brazo directamente incluso podría ser posible si, y solo si, la fuerza de Nile fuera igual o incluso mayor que la del propio zombi. Con la katana aún incrustada profundamente en el brazo del zombi, el zombi aprovecha la oportunidad para asestarle un golpe en el estómago a Nile. Nile sintió ganas de vomitar cuando ese poderoso uppercut lo golpeó. Nile pensó que, de no ser por la protección de la ropa de nivel 1, ya estaría en el suelo, agarrándose el estómago de dolor. Quizás alguna de sus costillas estuviera rota, si no agrietada. Nile pudo sentir su pie elevarse en el aire debido a ese golpe.
Tras un uppercut, el zombi aparta la katana incrustada de su brazo. Sangre oscura brota de la herida causada por la katana. El brazo cuelga junto al cuerpo del zombi. Probablemente, los tendones están cortados. Aunque Nile recibió el uppercut, pensó que valió la pena, ya que el brazo del zombi ahora cuelga flácidamente de un lado. Al menos, Nile logró reducir la capacidad de combate del zombi. Nile retrocedió unos pasos para distanciarse del zombi. Le dolía el estómago, pero decidió ignorarlo. Máximo, ya recuperado del puñetazo, usó el cuerno afilado de su cabeza para perforar la caja torácica del zombi. Máximo solo pudo perforar la caja torácica un poco antes de que el zombi le agarrase el cuerno. El zombi le arrancó con fuerza los cuernos incrustados. Se podía ver una hemorragia oscura saliendo de la herida causada por el cuerno. Con su brazo utilizable, el zombi hizo una pose y se preparó para asestar un golpe en el área debajo de la oreja de Máximo. El zombi miró a Máximo como un depredador acechando a su presa. Máximo sintió la mirada y escalofríos fríos recorrieron instantáneamente su columna. Máximo hizo lo posible por retirarse, pero sus piernas temblaban como fideos por el miedo. Afortunadamente, Nile, que ya se había recuperado del ataque, apareció en el momento justo. Nile no dudó y cortó el estómago del zombi, que quedó completamente abierto. Un enorme corte apareció en el vientre del zombi. Sus intestinos casi se escapan por el hueco abierto por la afilada katana. El puñetazo que el zombi preparaba para Máximo fue interrumpido. Presintiendo la oportunidad, Máximo retrocedió a toda prisa. Sus piernas temblaban como fideos. Máximo sabía que si ese puñetazo lo golpeaba, lo último que le podría pasar sería quedarse aturdido. Por suerte, Nile llegó en el momento justo. Incluso logró hacerle una herida profunda y sangrante en el estómago. Aunque no es letal, de alguna manera logra ralentizarlo un poco. Mientras el zombi seguía aturdido, Nile giró su katana y lo cortó hacia arriba. El zombi se recuperó y echó el cuerpo hacia atrás, pero aún así, el ataque logró cortarle la barbilla hasta la frente. La herida fue profunda, pero el zombi se echó hacia atrás en el último minuto y pudo evitar el golpe letal que podría cortarle la cabeza por la mitad. Como los zombies no conocen el dolor, no importa cuántas heridas puedas infligir, mientras el virus del apocalipsis dentro de la cabeza permanezca intacto, el cuerpo del zombi no morirá. Aunque restringido y abrumado por luchar contra dos oponentes al mismo tiempo, el zombi aún logra asestar un golpe a cada uno de ellos. La katana ya estaba sobre la cabeza del zombi. Nile volvió a girarla. Esta vez, el filo apuntaba hacia abajo. Usando toda la fuerza que pudo reunir, Nile lanzó un golpe hacia abajo, apuntando a la cabeza del zombi del sombrero de paja. El zombi se da cuenta de que probablemente desaparecerá pronto. Aún así, hizo todo lo posible por liberarse. El zombi se agachó en ese momento, intentando reducir el área donde la katana podría impactar. Mientras tanto, levantó su mano útil y apuntó a la mejilla de Nile. Para el zombi del sombrero de paja era una cuestión de vida o muerte. Aunque Nile anticipó que el zombi lo esquivaría, no esperaba que aprovechara ese momento para contraatacar. Nile se sintió sofocado al contemplar el puño que se acercaba. Sabía que contenía una fuerza aterradora. Ese puño contiene, después de todo, la última lucha del zombi. Nile se dio cuenta, pero no pudo esquivarlo. Sería inútil. El puño ya se cernía sobre su mejilla, a solo unos centímetros de distancia. Además, la velocidad del puño también era bastante rápida. Si Nile decidiera esquivar durante este tiempo, aún sería golpeado y su ataque a la cabeza del zombi también se verá interrumpido. Nile se preparó y decidió recibir el puñetazo de frente. Al igual que el zombi, era una cuestión de vida o muerte para Nile. Aunque, en su caso, sabía que no moriría. Nile puso toda su confianza en la propiedad defensiva de su ropa de nivel 1 y su constitución básica. La katana estaba solo a la mitad de su destino, el virus del apocalipsis dentro de la cabeza del zombi. Pero el puño fue más rápido, ya llegó a la mejilla de Nile, golpeándola de lleno. Al aterrizar, Nile sintió que lo atropellaba un tren que avanzaba a toda velocidad. Auge. También fue en este momento que el borde afilado de la katana de la liberación cortó el virus del apocalipsis, matándolo así directamente. Junto con el doloroso golpe que recibió en la frente en la mejilla, está el aviso del sistema de que el virus del apocalipsis fue eliminado con éxito. Pero desafortunadamente para Nile, no esperaba que el último golpe del zombi fuera a otro nivel.
El zombie ya murió, pero la inercia del golpe sigue ahí, haciendo que la cabeza de Nile sea empujada más hacia atrás. La cabeza de Nile se giró hacia un lado mientras su cuerpo volaba como un cohete hacia la pared junto con su katana. Mientras el cuerpo de Nile volaba hacia atrás, vio a Máximo golpeando con su cuerno la axila del zombi. Agradeció a Máximo mentalmente. Si no fuera por Máximo, quien llegó de repente y golpeó la axila del zombi con su cuerno, reduciendo así la inercia de ese puño, no dudaba que se desmayaría al instante. El cuerpo de Nile se estrelló contra la pared de madera del salón del barangay. Se deslizó hacia abajo y ya no pudo moverse. La mente de Nile daba vueltas mientras miraba al cielo, sin saber qué hacer. Alucinó con luciérnagas y estrellas volando alrededor de su cabeza. Máximo, que había reunido todo el coraje que tenía para clavarle su cuerno en la axila al zombi antes, se acercó a Nile preocupado y le dio un golpecito con el hocico en la cabeza, en un intento de despertarlo. Solo un rato después, Nile recuperó el sentido. Se incorporó del suelo y apoyó la espalda lentamente en la pared de madera del salón del barangay. Nile sintió un sabor metálico en la boca. Se quitó la máscara y tosió un bocado de sangre al suelo. El sabor metálico de la sangre aún persistía en su boca, a pesar de haberla escupido muchas veces. Su nariz también sangraba profusamente. Nile incluso pensó que sus tímpanos estaban igual, con sangre fluyendo. Nile se quitó la sudadera y se tocó ambas orejas. Efectivamente, tenía los dedos cubiertos de sangre carmesí. El último puñetazo del zombi fue demasiado fuerte para la constitución actual de Nile. La fuerza que recibió ya se había reducido a casi la mitad gracias a Máximo y a la capacidad defensiva de la ropa. Máximo redujo la fuerza de su puño atacando la axila del zombi. La ropa funcionaba como su armadura, dos de ellas. La sudadera con capucha y la máscara. Aún así, ese golpe fue bastante fuerte. Sin las 3 interferencias, Nile podría haberse desmayado inmediatamente. Afortunadamente, a costa de casi desmayarse o morir, logró matar al poderoso zombi de sombrero de paja de nivel 1. Usando la escala del sistema, la constitución del zombi podría haber superado ya el nivel 8, 0. Si Nile luchara contra el zombi 1 a 1 y sin un arma excelente, Nile dudaba que pudiera durar más de 10 segundos. Por suerte, tiene a Máximo y la katana de la liberación. La ausencia de uno de los dos podría deberse a su muerte. Nilo miró fijamente a Máximo, que estaba sentado a su lado, quien seguía mirándolo con preocupación. Nile vio el cuerpo del zombi tendido boca abajo a unos metros de él. Tenía la cabeza partida por la mitad, justo por encima de la nuca. El aviso del sistema ya le había notificado de la muerte del zombi, pero Nile no pudo evitar suspirar de alivio después de ver el cuerpo del zombi tendido allí sin moverse. Nilo miró fijamente el cielo nublado. Puso su mano derecha sobre la cabeza de Máximo. Fue una pelea dura, pero de alguna manera lo logramos, Max, dijo Nile mientras acariciaba la cabeza del carabao. Nile añadió, con una mezcla de risa contenta y amarga. Bueno, casi morimos, maldita sea. Jaja. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.